olviden seguirnos a nuestras redes sociales, les volvemos a recordar. En Instagram, @MaitiCorea, Facebook nos encuentran como Centro Educativo en Paraguay y también estamos en YouTube, Centro Educativo Coreano en Paraguay, CSP. Ok, profe. Entonces, ahora sí nos toca la parte de la gramática, que yo sé que repito mucho, pero es algo que ya se dio ayer, pero es una gramática nueva. Entonces, volviendo al texto y a la conversación que tuvimos ya en la primera hora, en el primer bloque, vamos a ver otra vez y vamos a leer. Y es importante que mientras se lea puedan entender. Entonces, volvemos a decir, 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. 여기, vimos hace rato, 사무실, 화장실, 어디, 저기. Entonces, podemos ver que esto que eran lugares, 장소. Y también vimos que, entonces, después, 입니다. 여기, 사무실, 화장실, 어디, 저기. Parece trabalengua. Estos son los vocabularios que vimos el día de hoy y se refieren al lugar. Y lo que está subrayado en azul, 입니까 sería es, 입니다 también es, pero no preguntando, sino es algo afirmativo. Afirmando a sí mismo. Pero hay algo nuevo en esta conversación, a excepción de la palabra ne. Ne es sí. Hay, aparte de esa palabra ne, que es lo nuevo que vemos en este texto, es ka, y. ¿Y qué es esa sílaba ka, y? ¿Qué significa? Podemos ver bien que sacando la pregunta o el texto, 여기가 사무실입니까? Pudimos hace rato desglosar, 여기 quiere decir aquí, 사무실, oficina, 입니까 es. Entonces, 여기 es aquí, 사무실, oficina, 입니까 es. Obviamente, cuando nosotros esto interpretamos al español, no decimos aquí oficina es, sino aquí es la oficina, porque en el coreano no hay artículos. No hay artículos tanto determinativos e indeterminativos. Ahí ya me confundo con lo que es la gramática española, pero no importa. No tiene artículos, entonces en eso no se tienen que confundir. Aquí es oficina, aquí es la oficina, se traduce al español. Pero entonces, la palabra ka, ¿qué función tiene en coreano? Así como el coreano no tiene el artículo, ka también es una partícula que en el español o en el castellano no existe, pero en el coreano es esencial para darle significado o sentido a la oración. Se está entendiendo, se entiende, profe, ¿verdad? Se está entendiendo, porque la parte de la gramática siempre es un poco más complicada o confusa, pero vamos juntos entendiendo. Entonces, acá dice, vamos a quitar esto solo ka. Vimos hace rato que había y también, entonces estamos ka, que es tanto el ka como i, son partículas que se agregan detrás del sustantivo, cualquier sustantivo, para indicar el sujeto de la oración. Pero en este caso, en el ejemplo que nosotros vimos, era detrás del adverbio del lugar, porque es aquí es la oficina. Entonces, para darle sentido en el coreano, se le agregaba detrás de la palabra aquí la partícula ka. Entonces, tenemos que saber, 여기가 사무실입니까? Sería la pregunta, que también respondemos de la misma forma en caso que sí es una oficina. 여기가 사무실입니다. En el coreano, 여기 사무실입니다. ¿Tiene sentido? Podría decirse en el habla de repente, pero gramaticalmente, si yo le quito el ka, no tiene sentido. Está mal dicha la oración o escrita la oración. Entonces, volviendo a ver, ka y vemos un ejemplo de oraciones. Voy a poner, por ejemplo, una oración. 루한 학생입니다. En este caso, Luhan es un nombre. Podríamos decir Luhan. 학생. Dimos la semana pasada los oficios. ¿Qué es 학생, 선생님? Estudiante. Estudiante.
입니다 es nuestro verbo, es estudiante. lugar es estudiante. En el español parece que tiene sentido, pero en el coreano no tiene sentido si no se le agrega una de estas dos partículas. Ahora, ¿cuándo diferenciamos agregar ka o i? ¿Cuándo se diferencia? Tengo que ver la última sílaba de mi vocabulario. Y si en mi última sílaba tengo pachim, quiere decir termina en consonante. Es decir, de repente para los principiantes, de repente le cuesta identificar si es que tiene una consonante abajo. Sí o sí que tiene pachim, la acompaña la partícula i. 루안이 학생입니다. Ahí sí tiene sentido. Ahora vemos la siguiente oración. María 학생입니다. Estuvimos viendo que 학생 es estudiante, 입니다 es. Entonces María es estudiante. En el español tiene sentido, pero en el coreano falta algo para que la oración gramaticalmente esté correcta, tanto en la expresión. ¿Y qué le falta, profe? La partícula. La partícula. Y en este caso vemos la última sílaba de ese sustantivo. Esto es un sustantivo propio porque es nombre, María. Pero en este caso, profe, ¿termina en vocal o en consonante? En vocal. En vocal quiere decir que no tiene pachim. Pachim. Sería la segunda consonante que viene abajo, no tiene. Y cuando termina en vocal, es decir, no tiene pachim, se le acompaña la partícula ka. Por eso hace rato cuando dijimos 여기가 사무실입니까? 여기 termina en vocal, no tiene pachim, por eso se le agregó ka. Y en este caso, 마리아가 학생입니다 sería. ¿Están entendiendo, profe? Muy larga fue la explicación. Está muy detallada la explicación. Gracias, profe. Vos me animás siempre cuando estamos acá en el, ¿cómo se dice? Al aire, ¿verdad? Ok, entonces, viendo la conversación, estuvimos viendo, profe me acompaña, 여기가 사무실입니까? Parece que justamente te estaba compartiendo, profe, como no tenemos pizarra, pintamos todo para que puedan ver la diferencia. 여기, ¿qué sería, profe? 사무실. ¿A qué se refiere estas palabras que están en verde, profe? Son los adverbios del lugar, ¿verdad? Adverbio, lugar y sustantivos. Y sustantivos. De lugar, Sí. así mismo. Y los que están subrayados en azul. Serían los verbos, ya sea de forma interrogativa y en la respuesta afirmativa. Así mismo, profe. Y lo que está en rojo, que Son sería las partículas que sí o sí acompañan al sustantivo para la oración en el coreano. en el coreano. Muchas gracias, profe, por esa ayuda, por ese apoyo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que averiguar si allá, desde su casa o desde donde estén, entendieron esta gramática y vamos a practicar un poco. 연습해요. Practiquemos. A ver, wow, profe. Tenemos ya las palabras, Ya ¿verdad? le damos la respuesta acá, pero vamos a ver si colocan bien el orden. Tenemos las partículas i, ka, 거기, 저기. A ver si se acuerdan. Profe, 거기, Ahí, muy bien. 저기, allá, más allá. lejos. Y acá lo que faltó es 여기. Aquí, pero acá no vamos a usar en este ejemplo. Por ejemplo, encontramos dos lugares. 마트, 편의점. Entonces, vemos en el ka. 마트 어디입니까? Quiere decir, ¿dónde es el market? Y para darle sentido hay que agregarle la partícula. Y, profe, ¿qué partícula sería viendo 마트? 받침 없으면 가 들어가요. 그쵸? 네, 맞아요. 받침이 없으면, si no tiene 받침 consonante, entra la partícula ka. Entonces le eliminamos y le agregamos a nuestro texto. Entonces se completa diciendo, 마트가 어디입니까? Y la respuesta es allá, Es allá. Entonces, ¿qué es allá en coreano? 저기. Le quitamos el cuadro y le agregamos 마트가 어디입니까? 저기입니다. Y la misma cosa, 편의점 어디입니까? Vemos la palabra 편의점. 받침이 있어요.
tiene consonante, segunda consonante, es decir, termina esa sílaba en una consonante. ¿Y qué partícula se le agrega, profe Cindy? La I. La I. Entonces, 편히, le tachamos la I y le agregamos 편의점이 어디입니까? Y la respuesta es allí, sería ahí también. Creo que allí en España dicen allí. Acá en Paraguay decimos ahí. Entonces, ahí, ¿cuál sería? El que sobra. El que sobra, así mismo, la que sobra. Entonces, 거기, 거기입니다. Y viendo bien el texto, se forma de esta manera. Y yo pregunto y la profe Cindy responde. 마트가 어디입니까? 저기입니다. 네, 편의점이 어디입니까? 거기입니다. 네, 맞아요. Así mismo. Vamos al siguiente ejercicio. Pero otra vez un poco diferente, profe. ¿Qué quiere decir? Acá dice 여기 어디입니까? Es el ejemplo que, ¿se acuerdan? 여기가 사무실입니까? Era la pregunta. Entonces, acá aparece primero el adverbio del lugar, Sí. pero también sí o sí se le agrega la partícula. Y en este caso, 여기. ¿Qué partícula le agregamos, profe? 가. Ka, porque termina en 받침이 vocal. 없어요. 받침이 없어요. Le tachamos y le ponemos ka. ¿Y qué lugar es este? Acá ya dice. Acá dice, así mismo. Y buscamos nuestro cuadro y es la cuarta palabra. Dice 미용실. Entonces, 여기가 어디입니까? 미용실입니다. ¿Y qué es 미용실? Peluquería. Así mismo. Ahora, 거기. 거기 es aquí, no es aquí, ahí, allí. Y 거기 también termina en vocal. 받침이 없어요. No tiene 받침. Por eso le volvemos a agregar la K, la sílaba K. 거기가 어디입니까? 이 거기가 어디입니까? 이거 그림 어디예요? 뭐예요? 어디입니까? 어디예요? 시장입니다. 네, 시장입니다. Le tachamos la tercera palabra y le agregamos a nuestro texto y completamos la conversación. En este caso no utilizamos y en ninguna de nuestras oraciones. Es para dar más, para confundir un poquitito cuál tengo que elegir. Y Así acá. Entonces sí o mismo. sí tenía que estar. Sí, así mismo. Entonces, vamos a repetir una vez más que sería ¿dónde es aquí? ¿Dónde es ahí? Y la respuesta es, ok, decimos en coreano, 여기가 어디입니까? 미연실입니다. 네, 거기가 어디입니까? 시장입니다. 네, 맞아요. Y con esto nosotros hacemos el cierre de hoy practicando más y más. No terminamos todavía, ¿verdad? Sino el cierre nada más, un repaso general de lo que estuvimos dando el día de hoy, en la programación de hoy, quiero decir, y la programación de ayer. Entonces, vamos a ver rápidamente los vocabularios. Ahora sí, vamos a hacer en un poquito más rápido, no lento, rápido. Obi son vocabularios. ¿Qué tipo de vocabularios desarrollamos hoy? 장소, todos los vocabularios que se relacionan al lugar. 어디, ¿se acuerdan? ¿Dónde? 여기, aquí, 거기, ahí, 저기. allá. Y vimos otros vocabularios. No sé si repetimos, profe. Sí. 집, 집, 회사, 회사, 사무실, 사무실, 화장실, 화장실, 식당, 식당, 기숙사. 기숙사. Creo que 기숙사 es algo más nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Qué era 기숙사? ¿Qué es, profe? Residencia de estudiantes. Así mismo. Después la otra lista es 세탁소, 세탁소, 미용실, 미용실, 시장, 시장, 마트, 마트, 편의점, 편의점, 슈퍼마켓. 슈퍼마켓. Acá puede haber confusión entre 마트 y 슈퍼마켓. La diferencia. 선생님, 차이가 뭐예요? 차이가 마트 sería hipermercado, mucho más grande, es una dimensión más grande de un super. Y supermarket, como del inglés, los dos son del inglés. Supermercado también lo tenemos en español, que sería el supermercado de acá también, igual. Ok, entonces, profe, haciendo el cierre, vamos a hacer un poco más de... Una conversación. Una conversación para ver si se aprendieron bien la clase de hoy. Más contextual, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, y puse el nombre Cindy와 Chia, la conversación entre Cindy y Chia. Ok, profe. Bueno, si es que vemos, yo pregunto,
La verdad que la palabra Pangsongguk que aparece no dimos, sino le agregué nada más. ¿Qué es Pangsongguk? Sería canal. Y actualmente estamos en el canal, ¿verdad, profe? Sí. Así mismo. Entonces vamos a hacer la práctica. 여기가 방송국입니까? 네, 방송국입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Ok, entonces vimos 여기 es aquí, 방송국 canal. 방송국입니다 es el canal. 화장실, ¿qué era 화장실, profe? Sanitario. Sanitario. ¿Dónde es el baño? ¿Dónde queda el sanitario? 저기입니다, queda allá. Eso es. Y las partículas K, I. K-I. Entonces, cuando preguntamos un lugar, ¿aquí dónde es? 여기가. 여기가. Si es que quiero decir, aquí es la radio, 여기가 radio입니까? Y decimos de radio입니다. No sé si en coreano decimos radio. Ahora entro en una laguna mental. En fin, pasamos al otro ejemplo. En este caso sería, ¿dónde es aquí? También estuvimos practicando, ¿verdad? Entonces, pregunto, 여기가 어디입니까? 방송국입니다. 사무실이 어디입니까? 거기입니다. Así mismo vimos 여기, 어디, 방송국, 사무실, 어디, 거기. Quiere decir, ¿dónde es aquí? Es el canal. ¿Y dónde es la oficina? Es decir, ¿dónde queda la oficina? 거기입니다. Queda ahí. Es lo que practicamos el día de hoy. K-I. ¿Verdad, profe? 네, 너무 잘했어요. 너무 잘했어요. Fue algo un poquito complicado, pero se pudo hacer. Pero antes de terminar, profe, volviendo otra vez a lo que es la conversación, hacemos una última vez sin ver, profe. Dale, profe. 네. 여기가 어디입니까? 방송국입니다. 사무실이 어디입니까? 저기입니다. 네, 맞아요. Y la otra forma era, 여기가 방송국입니까? 네, 방송국입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. ¿Pudieron entender? Espero que sí. Espero que hayan podido entender, profe, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. No olvidemos, 어디 es dónde. 여기, acá, aquí, 거기, ahí, 저기. más lejos, allá. Y cuando pregunto dónde es aquí, 여기가 어디입니까? Y si quiero decir dónde es allá, ¿Cómo se dice eso? 저기가 어디입니까? No se olviden lo que hemos aprendido y muchas gracias por haber estado ahí viéndonos. Y profe, ¿qué podría Vamos decir? a recordar siempre y todas las dudas o consultas que tengan pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y vamos a volver a reiterar, @MaiteiCorea, Centro Educativo Coreano en Paraguay, y también estamos en YouTube donde se alzan todos los programas y pueden volver a verlos si es que algo se olvidaron de anotar. Sí, muchísimas gracias, profe, porque siempre cuando se trata de redes sociales yo entro en una confusión. Y no se olviden de seguirnos y ver y estar también conectado el día de mañana, el viernes, a la misma hora, acá por EduCanal. ¡Nos vemos! 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.